Nuestro amado Dios, amado Padre, gracias. ¿Cómo no iniciar, oh Dios, este tiempo con una acción de gracia de por medio? Nos permitiste levantarnos, estar aquí con ánimo, con deseo de glorificar tu nombre, no confiando en nosotros mismos, y esa es la razón por la que estamos delante de ti. Para darte gracia y para pedirte dirección, ayuda, porque sin ti no podríamos hacer nada. No confiamos en nosotros, ni en la capacidad de los hombres, ni en los hombres que podamos citar tal vez en los sermones o en las palabras que hoy vayamos a expresar. Confiamos entera y completamente en ti, Señor y Dios nuestro. Padre bendito, dirige y guarda nuestras vidas para que podamos obedecerte y servirte con integridad en todo lo que nosotros vayamos a entregar a ti hoy. Cuida los pasos de los hermanos que han de venir. Tráele con bien, tráele con gozo y con deseo, oh Dios, de hacer tu voluntad y compartir con nuestros hermanos aquí en esta congregación que tú, Señor, has cuidado y has protegido y has guardado. En tus manos, Señor, estamos para hacer tu voluntad y no la nuestra, porque te lo pedimos a ti, oh Señor amado, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, todo, siempre, con gracias. Amén. Bien, hermanos, así es nuestro Dios, así es nuestro Señor. Yo quiero compartir, antes de entrar al segundo párrafo de este tema que estamos tratando de la iglesia en la confesión de fe establecida en el 1169, qué sé yo, no me acuerdo, se me fue, ¿no? 1689, no confía en esta mente de los viejos, Los viejos se le van los detalles rápido. Pero sí, aquí estamos, mi hermano, para nosotros poder, y debemos decir revisada, porque en ese tiempo se revisó. Y, mi hermanos, damos gracias al Señor por lo que estamos haciendo, el tiempo que hemos tenido estudiando esta confesión, lo que hemos aprendido, y esperando que sea nuestro Dios quien nos continúe dando la gracia, el valor y la capacidad para poder expresar lo mejor posible lo que la palabra de Dios dice en cada uno de estos temas. Voy a leer este párrafo nuevamente y voy a dar la oportunidad para que tan pronto leamos algunos versos de este párrafo 1 nuevamente, solamente leerlo para confirmar lo que aquí dice. Voy a pedirle a alguien que lea el segundo párrafo cuando terminemos de leer estos versos. Nos dice este párrafo 1, dice: la Iglesia Católica Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los electos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todo. Esa iglesia universal, católica, completa en Cristo, la que Dios conoce, solamente Él sabe quiénes son sus hijos, que no está compuesta por una institución, por una iglesia local con 4 paredes. No hay una sede principal de la que salen todas esas iglesias que pueden ser llamadas iglesia de Cristo, sino que la iglesia sale de aquella iglesia donde Cristo es quien la llama a cada uno de ellos, a cada uno de sus componentes. Él los da y lo añade en diferentes lugares donde la iglesia de Él, que es la cabeza, se reúne. Cristo es la cabeza. Si Él es la cabeza, es que Él quien maneja todo. Y esa es nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra seguridad al entender que es Cristo quien controla todo. Yo quiero leer Efesios 1:22 y 4:11 al 15. Yo quiero que me vayan leyendo estos versos rápidamente los hermanos para poder entrar entonces así al párrafo número 2 que queremos analizar, pero queremos confirmar lo que ya hemos estado diciendo con estos versos. Efesios 1:22 y 4:11. ¿Qué nos dice? Sometió todas las
cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sometió todas las cosas bajo ¿qué? Sus pies. Sus pies. Él es el controlador de todo. ¿Se acabó todo? Eso es lo que hay que entender. No hay otra. Nunca Pablo enseñó nada diferente. Ni puso un pero, ni una posibilidad de que pudiera ocurrir algo diferente. Y él sigue hablando en esa misma carta, en el 4:11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza y el inicio de este pasaje comenzó diciendo que ¿quién lo hizo? Él mismo. Hay que entonces ver y estar nosotros con las mentes abiertas, recibiendo dirección de nuestro Dios para saber quiénes son esos líderes que Dios ha elegido. No es un hombre. El hombre puede decir, este es, pero ese hombre que va a elegir primeramente tiene que estar convencido de que ese hombre ha sido llamado por Dios. Hoy en día, los hombres son los que están llamando a los otros hombres a hacer ministerios que ellos creen y piensan que esos son, pero están buscando líderes de acuerdo a su interpretación teológica, de acuerdo a sus consideraciones, y no dejando ver que es Dios quien ha mostrado que este es el hombre de Dios. Por eso es que hay tantos pastores sentados en las iglesias y otros son los que no están haciendo la labor de pastores sin ser pastores. Porque todo está siendo dirigido por los hombres y no por Dios. Dejemos que Cristo mismo sea quien dirija y escoja a aquellos a quienes Él ha llamado. No estamos mirando hombres por su carisma, por su intelectualidad, por lo bien físicamente que se vea, cosas que hoy miramos y eso no se puede negar. Prende. Hoy, como en una ocasión pude ver, y aunque eso tiene algo que ver, porque el hombre de Dios debe ser cuidadoso de su aspecto físico, pero él decía que si una persona está muy panzona, ese no puede ser llamado al ministerio porque está descuidado. Entonces ese no puede ser llamado por Dios. Mi hermano, Dios llama a panzones y a no panzones al ministerio. Que Él haga con ese hombre después lo que Él quiera, Él lo va a hacer. Veamos las cualidades y las capacidades de ese hombre en su integridad para entonces nosotros ver a Dios escogiendo. Dios no se equivoca, pero el hombre sí. El hombre no puede establecer estereotipos para decir así deben ser los hombres de Dios, sino ver a ese hombre de Dios alineado a la palabra de nuestro Dios. Y siguiendo con estas direcciones, vamos a leer otro pasaje. Vamos a leer a Colosenses 1, 18 al 24 y Apocalipsis 2, 9 al 14. Esos dos versos. Colosenses 1, 18 al 24. A ver qué nos dice. Y Apocalipsis 2, Apocalipsis 21, 9 al 14. ¿Quién tiene? Colosenses. Sí. Y es el de la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agrado al Padre, que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños
y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en un cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si es verdad, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual ya Pablo fue hecho ministro. En todo momento, en este pasaje que nuestra hermana Marianela ha leído, ¿quién es el que actúa? ¿Quién es? Solamente Cristo. Principio y fin. O sea, no hay cabida para más nadie. ¿Verdad que eso no es difícil de entender? No, pero nosotros los hombres nos empeñamos en decir, espérate, es que hay cosas que hay que razonar, que hay que ver y que hay que analizar. No hay que razonar nada, aquí está claro. Él es la cabeza, Él es el control, Él es quien llama. Y Él es la cabeza de la iglesia, de su iglesia, no más nadie. Dentro de esa iglesia, como leímos nosotros en el pasaje de Efesios capítulo 4, Él pone establecer dones, ministerios. Él mismo los llama, los escoge. Pero Él sigue siendo la cabeza. El hecho de que aparezcan estos hombres aquí hoy, tenemos que ver en esos hombres a Dios actuando y asegurarnos de que han sido escogidos por Dios. Dios no trajo ángeles, podría haberlo hecho, pero no quiso hacerlo. Nos quiso utilizar a nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros vemos hoy, Apocalipsis 21, 19 al 14. Ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Wow. Una iglesia gloriosa, maravillosa, compuesta en el Antiguo Testamento por aquellos 12 patriarcas y en el Nuevo por estos 12 apóstoles que son el cimiento, dice Apocalipsis. Y Juan lo vio allí. Esa es la iglesia. Así Dios ha presentado su iglesia. Así ha caminado. Por eso es que nosotros decimos que la iglesia solo aparece en el Nuevo Testamento. No es verdad. La iglesia de Cristo, su pueblo, ha estado en el Antiguo Testamento de esta manera, siendo encaminada por Dios, preparada por Dios, organizada por Dios, y Dios se ha hecho un pueblo con la promesa que le hizo a Abraham de naciones. De naciones, todos siendo ahora los apóstoles ese cimiento, porque iban a hablar y a explicar acerca de quién es, por fin, quién es la cabeza. Ya la descubrimos, ya sabemos, esa cabeza es Cristo, siempre lo ha sido, pero siempre escogió esos 12 y esos 12. Cada vez que tú escuches 24, está hablando de la iglesia completa de Dios.
Y en Apocalipsis se usa el término 1000, y el término 1000 no era un número específico, sino un número que implicaba inmensidades de personas. Era un número para decir, son como 1000. Era decir, son demasiado, posiblemente incontables. Entonces ese número 24 está hablando de esa iglesia de Apocalipsis 21 aquí, donde Juan la vio claramente tan hermosa, tan brillante, escogida y organizada, no por los hombres. Los hombres no van a tener esos méritos en el cielo, son los de Cristo. Y Efesios nos dice que por gracia nosotros vamos a ser participantes juntamente con Cristo de todas esas glorias. Pero yo no soy quien lo logré. ¿Se entiende? Es la muerte de Cristo. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos pelear, batallar, cuando veamos que cualquier persona, por su teología, minimizan a Cristo. Y esa era la batalla de estos hombres de Dios con la reforma. Ellos querían no llamarse católicos, sino recuperar la catolicidad que se estaba perdiendo y se había perdido en ese momento, para introducir pensamientos y tradiciones de los hombres. Y ellos se espantan y dicen, es necesario que volvamos nosotros a nuestras raíces, a ver cómo es que Dios ha estado cuidando y guiando a su iglesia, y dando gracias por esos hombres que en esa trayectoria de 1000 años ahí estuvieron peleando, luchando, dando sus propias vidas incluso por causa de este evangelio. Esos son los hombres que Dios va a presentar un día como hombres maravillosos, gloriosos en aquella iglesia que se presenta aquí en Apocalipsis 21. Mi hermano, esto es glorioso. Si va a ser tan bien hecho por Cristo, si Cristo lo está haciendo tan perfectamente, ¿por qué mancharlo con las actividades de los hombres y pensamientos de los hombres que son imperfectos? ¿Ustedes pueden entender eso? ¿Cómo decirle, no, pero que los hombres aquí están, Señor, te vamos a presentar un vicario? Es que también, Señor, para llegar hasta ti por tu pureza, nosotros necesitamos un intermediario. Cristo queda como en un segundo plano, porque está diciendo, es que tú no fuiste suficiente. Eso no es. Cristo está edificando su iglesia. Y lo que Juan vio es lo que Él hizo. Él, no nosotros, porque nosotros jamás podríamos. Jamás podríamos. Entonces, mi hermano, la iglesia la edifica Cristo. La edifica Dios en su plan de salvación. Todo ese plan de Dios, Dios mismo en su ontología, en todo lo que Él es. Él solo lo ha hecho por amor a nosotros, de la manera en que lo ha estado llevando a cabo. Pero el hombre siempre hay una espinita ahí, que quiero ser yo tengo que tener alguna participación. Ay, si yo no lo hago, ¿cómo va a ser? No, es que Dios me dijo a mí que tengo que hacerlo. Claro, todo lo que tú hagas lo vas a hacer tú, pero esa responsabilidad y ese amor y ese deseo que tú tienes por servir a Dios, tú no lo buscaste, Dios te lo dio. ¿Ustedes sabían que ustedes no decidieron buscar a Dios? Partan de ahí. Dios lo buscó a ustedes. Uy, esto es increíble. Al Hijo de Dios, Dios lo busca. Por eso es que los méritos no son nuestros. Hermana, ya bien. Y por eso le amamos, porque Él lo amó primero. Exacto. Que nosotros lo amamos a Él primero, Él a nosotros. Ese es un verso curioso, ¿no? Y nos lo está diciendo, Él nos amó primero, después que Él nos amó. Ustedes no saben por qué ahora me están amando. ¿Por qué? Porque Dios puso amor en nosotros. Él lo hace. Por eso es que no se necesita un gran conocimiento para hacer luz y predicar el evangelio a otro. El conocimiento es bueno,
porque nos manda a ver lo que Dios quiere, para ver sus principios, para saber cómo dirigirnos en este mundo. Pero el hecho de tener grandes conocimientos, ser un especialista en la gramática griega, hebrea, y un estudio tremendo sobre la teología actualizada y fortificada en la palabra de Dios, no me hace a mí una persona que cuando hable voy a impactar al mundo. Porque es posible que aquel que tenga enteramente esa convicción y ese amor por Cristo, cuando le diga a alguien, yo tal vez no puedo explicarte tanto, pero yo sí puedo hablarte de aquel que cambió y transformó mi vida. Yo solo sé que era ciego y ahora veo. Eso fue lo que impactó a muchos cuando aquel ciego dijo eso. ¿Y nosotros qué éramos antes de conocer a Cristo? Ciegos, no veíamos. Eso lo vimos el jueves pasado aquí. Estuvimos analizando eso y fue una bendición en la manera en que los hermanos se envolvieron en ver esto, de nosotros ver de que nosotros, todo lo que Dios hace es abrirnos los ojos para que podamos seguirle. Que aquellas cosas que el mundo no puede ver a través de su intelecto, el Hijo de Dios la ve fácilmente. Pero lo ve fácilmente porque ya Dios ha hecho el trabajo. Es su iglesia, Él quien lo hace. Hermanos, así podemos entrar al párrafo 2 y quiero pedirle a alguien que por favor lo lea. Estamos contentos, gracias al Señor, qué bueno. Es glorioso esto, es glorioso hablar de la iglesia de Cristo. Dice el 2. Todos en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles, y de tales deben estar compuestas todas las congregaciones locales. Noten esto y al mismo tiempo vean este párrafo. Aquellos hombres empeñados mirando la iglesia universal de Cristo. ¿Cómo pudimos llegar a corromperla tanto? ¿Cómo pudimos salirnos de los principios fundamentales para introducir cosas que no reflejan lo que Dios dice que usted y yo debemos ser? Y comienza esta batalla y dicen estas palabras escritas y para ellos buscan versos. La iglesia de Cristo debe ser esta, todo aquellos que profesan la fe del Evangelio. La fe del Evangelio, que es el Evangelio. Aquel Evangelio que Pablo decía, cuidado con los que predican otro Evangelio, porque el que predica otro Evangelio es un anatema. Y lo obedecen a Dios por Cristo y conforme al mismo Evangelio de Cristo. No es nuestro, es del Evangelio de Cristo. Porque la salvación es por Cristo. Esa es una cosa maravillosa. Los apóstoles nunca se desviaron del plan de salvación para que no fuera visto únicamente por Cristo. Nunca se dio otra manera posible. Nunca se estableció que podíamos traer un refuerzo para ayudar a Cristo. Nunca se nos dijo que imitemos a los paganos introduciendo íconos en la iglesia para que los adoren. Imágenes, porque eso lo hacían los paganos. Pero había que ganar a los paganos y entonces introducimos algo para que ellos vean que nosotros también tenemos una gran cantidad de personajes increíbles, maravillosos, que todo lo dieron por Dios y que sirvieron a Dios, y hoy los colocamos para que vean que aquí están en nuestras congregaciones. Vamos a darlo a conocer.
Y cuando los hombres lo vean, oh, wow, San Pablo, oh, Pedro, Juan, mira, una figura que los hombres han dibujado de acuerdo a su imaginación. Pero, mi hermanos, las imágenes en ese sentido no serían malas si nosotros entendemos que podemos verla, imaginarnos tal vez lo como fueron, porque tuvieron ojos, tuvieron cabellos, no sabemos los colores, pero le ponemos un color imaginario. El problema está en la adoración y en la manera exacta de hacer las cosas como lo hacían los paganos. O sea, la iglesia llegó a una conclusión de que mientras más parecido a los paganos nosotros hagamos con esas imágenes que hemos hecho, más los ganaríamos. Y terminaron adorando a esas imágenes y concluyendo que santos únicamente podían ser los que la iglesia determinaba que serían santos. Con eso contradicen a Pablo y las cartas de Pablo cuando dice a los santos que están en tal iglesia, a toda la iglesia, porque son los apartados y separados, no por el hombre, sino por Dios. Hoy los hombres nos propusieron que debíamos confiar en la iglesia para ello entonces canonizar a alguien, llamarlo santo. Cuando santos son usted y yo, los transformados por la sangre de Cristo. Si Pablo nos escribiera a nosotros hoy, diría a los santos en la iglesia bíblica de Grand Rapids. ¿Sí ven? No se escribió de esa manera. ¿Cómo que a los santos? ¿Cuándo fue que nosotros los canonizamos? Protestarían algunos. Pablo también está descalificado. Ese no es el Pablo que conocemos. Ahí está canonizando una iglesia. No, pero es que él le escribió también a la otra. Y también dijo, esa carta pásenla a la siguiente iglesia, que también van a ser llamados santos. ¿Se entiende? Y esa iglesia, y así era, esas cartas, Efesios fue quien más se encargó, la iglesia en Éfeso, de comenzar a regar esas cartas que Pablo escribía, porque era una iglesia muy misionera. La iglesia trabajadora, que se envolvió tanto en el trabajo, que perdió su primer amor. Y es otro problema. A veces nos envolvemos tanto en un ministerio de trabajo, éxito, vamos a lograrlo, vamos a alcanzar, vamos a hacer cosas y dejamos de amar al Señor, aunque digamos, el Señor es nuestro mayor amor. No importa que lo digas, es que lo vivas. La iglesia perdió eso y ustedes se acuerdan que en Apocalipsis el Señor se lo reprendió. Qué bien lo has hecho, qué buena iglesia has sido, pero tengo una cosa contra ti. Ay, tú has perdido tu primer amor. ¿Cómo te pasó eso? Demasiado envuelto en todo lo que hay que hacer. Pero la idea es esta, que esas cartas podían ser traspasadas a otras iglesias diciéndole a cada iglesia que ellos eran los santos. Porque nunca fue la idea de Dios llamar a personas destacadas para llamarle, uy, qué santo eres. Tú sí que eres grande, tú eres casi un Dios. No, eso lo hace, ¿no? No Dios. Entonces la iglesia se fue corrompiendo, que hubo necesidad de escribir de esta manera. Todos, en todo el mundo, que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo, conforme a este solo Evangelio, y que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales. Fíjense que lo está diciendo, hay errores en la iglesia de hoy en la que nosotros hemos visto por 1000 años siguiendo y enseñándonos que han introducido errores que no son simples cositas, son errores fundamentales que destruyen la ortodoxia de la iglesia. No, esa no es la iglesia de Cristo, y que introducen conductas impías. Ese es el cuidado que debe tener la iglesia de hoy en día. De que en ese afán de querer hacer cosas y querer ganar a las personas y de querer sentar personas en la iglesia, introduzcan conductas, acciones, actividades pragmáticas impías. Estos son, entonces, si no lo hacen, pueden ser llamados santos visibles. ¿No se fijan que le está mandando un fuego a la iglesia católica romana en ese momento? Estos son los que deben ser llamados santos.
pero son todos aquellos, todo el mundo, todos los que profesan la fe en el Evangelio de Cristo. Eso pueden ser llamados santos. No hay personas especiales. El hecho de tener personas especiales en las que caemos todos es la que nos lleva muchas veces a tener decepciones. A veces uno de nuestros mayores ministros que hemos nosotros visto como la persona a seguir, wow, qué hombre, qué personaje, no las hacen. Y después nosotros quedamos avergonzados. ¿Qué pasó? Si era mi maestro, mi profesor, lo máximo que tenía. Amen a la persona que están trabajando para Dios. Pidan por esa persona que Dios lo guarde, lo proteja. Porque mi hermano, con esas mismas capacidades de enseñanza, podemos tener a muchos impíos haciéndolos hasta en seminario. Y siendo grandes pastores. A lo que el hombre llama grandes pastores. Porque mi hermano, cada vez que yo he visto a veces conferencias de los grupos nuestros, he aquí un hombre de Dios que Dios ha utilizado en gran manera. Este hombre debemos nosotros continuar viviendo sus enseñanzas porque es un hombre de esta generación que Dios ha utilizado. Lean sus libros, síganlo y nos mandan a seguirlo y nos olvidan de seguir a Cristo. Nos olvidamos porque nos lo van enseñando. Yo no creo que tengan malas intenciones para ser buena gente aquí. Quiero ser buena gente, porque no creo que tengan malas intenciones. Tal vez es que el hombre ha dado tanto de su tiempo, ha enseñado tanto que nos ha dejado sin opción que no sea decir, wow. Todavía es el día que yo mismo tengo grabado aquí a uno de mis personajes favoritos dentro del Evangelio, como R.C. Sproul. Murió en el Señor, no vimos más testimonio por mi parte, gracias al Señor, pero podía haberlo tenido. Hay personas que vamos a admirar, pero debemos trabajar con nosotros mismos. Trabajar profundamente para decir, Señor, eres tú. ¿Sabe qué me pasó a mí una vez? Yo leyendo a Calvino y leyendo, dice, yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Calvino, déjeme decirte. A veces yo no sé si soy calvinista o no, si puedo llamarme, pero yo llegué a un momento de decir, wow, pero ¿cómo puedo llegar a esta conclusión? Pero y yo veía, wow, pero qué hombre, este hombre es increíble. Y yo no sé cómo Dios me puso un freno. Porque el Señor me puso, espera. No es que hombre, que Dios que ha utilizado a este hombre para que estas palabras salgan. No es que hombre, sino que Dios tan grande. Porque a mí me llevó a ver la realidad del trabajo que solamente Dios puede hacer. Somos instrumentos en sus manos. Pablo decía, procuremos ser vasos de honra. Luchemos por ser vasos de honra en este cuerpo que es su iglesia. Pero no enaltezcamos a los hombres. Demos gracias a Dios por ellos. Hoy en día el menosprecio a las personas que no caminan de acuerdo al éxito de los hombres, no te llaman, no te buscan. No hay una oración por ti, pero por aquellos que están engrandecidos en las redes, y ellos no tienen la culpa, Dios los ha puesto ahí. A eso todo el mundo quiere buscar. Tienen una agenda apretadísima. Si, por ejemplo, hay pastores que si van a ser invitados, ellos paguen su pasaje si quiere venir. Ya le tuvimos el honor de invitarlo a predicar, pero pague usted su pasaje. Pague su casa. Entonces los que están en alto, no te preocupes, ven, te pagamos comida, hotel, todo. Y, mi hermano, ¿estoy mintiendo? Esto es una realidad. Es una realidad. Y hombres que tú invitas, por ejemplo, a tu iglesia, para que te veas cómo está la condición de la iglesia.
porque tú estás comenzando tal vez un ministerio, la persona está estable, en buena posición económica, está sustentado, está bien, y tú le invitas para que te ayude con esa iglesia que tú estás iniciando, porque eres una persona que eres conocida por muchas personas. A través de ti tal vez podemos conseguir más ayuda para esta iglesia que está comenzando. Y lo primero que aquella persona que está estable y aquella iglesia que no tiene de nada, él le dice: necesito para ir para allá, necesito que tú me pagues el pasaje. Pero no tenemos, estamos comenzando. Bueno, no puedo ir porque entonces no. Pero él tiene la capacidad y la manera de poder pagar ese pasaje y llegar a ese lugar. No. Ahora, resulta que si esa iglesia está siendo formada por un miembro de su iglesia local y está allí lo dan todo. Porque la iglesia camina de esa manera hoy en día por intereses personales. La iglesia de Cristo debería estar creciendo en gran manera, siendo luz en el mundo, si no fuéramos tan egoístas. Yo sé que estoy hablando fuerte en esta parte, pero díganme que no estoy hablando la verdad. Atrévate a decirlo. Y los que me puedan escuchar en un momento dado, díganme que no es así. Debemos amar al cuerpo de Cristo con todas sus debilidades. Debemos dar gracias a Dios por ello. Pero debemos conocer las realidades en las que estamos trabajando para poder tener la esperanza de que alguien en un momento diga: hasta aquí voy a actuar como he actuado. Quiero cambiar. Quiero darlo todo por el cuerpo de Cristo. En una ocasión fui a buscar ayuda para esta congregación y no comenzamos 2 palabras cuando aquella persona me dijo: nada, sin yo hablar nada, no podemos ayudarte económicamente. Y yo dije: ¿cuándo fue que yo le dije que yo venía buscando ayuda económica? Yo no sé, tal vez con las inmadureces mías y el carácter mío, le dije: ¿sabes qué, hermano, pastor, amado? No tengo más nada que hablar. Primero, yo no vine buscando ayuda económica. Vine a buscar algo que ya yo creo que no se me va a dar. Y él me dejó parar. No me detuvo. ¿Qué fue lo peor? Yo me paré. Fui y después me llama y me dice: tengo algo para ti. Me dio unos CD, en ese momento existían, y un folleto para que yo lo pueda utilizar. Gracias por tan maravillosa ayuda. ¿Usted cree que estamos jugando? ¿Cree que estamos jugando? Fue lo único que pude decir: gracias. Porque así está la iglesia de Cristo. Esta congregación deberíamos tener iglesias compartiendo una con otra. Pero no se puede, porque cada quien está: este es mi changarro, este es el mío, este es mi ministerio. Cada quien quiere tener sus propios changarritos. Y después decimos: es que esa ha sido mi vida, formar, establecer iglesias. Yo. Personas que se van de una iglesia u otra sin pensar en las necesidades que esa iglesia tiene, porque no le importan las necesidades de la iglesia que es de Cristo, sino yo. Dijeron estos hombres cuando escribieron eso: esas no son las actitudes de una iglesia de Cristo, sino que son aquellas que profesan la fe de este evangelio con obediencia, dispuestos a sacrificarse por ella, como Cristo se sacrificó por ella. Son sus discípulos, señores. El discípulo de Cristo se sacrifica por su iglesia, nunca piensa en él. ¿Pensó Cristo en él a la hora de entregar su vida por su iglesia? Padre, pasa de mí si te es posible esta copa, pero no me detengo.
Y podía hacerlo. Podía paralizarlo todo, pero no lo hizo. Por amor a usted y a mí. Hoy en día estos hombres no aman la iglesia de Cristo, no aman su evangelio. Queremos confirmar lo que estamos diciendo con algunos versos, hermanos, y quiero que me ayuden a leerlo. 1 Corintios 1:2, y vamos a ver cómo podemos hilar todo esto con este pensamiento de estos hombres acá. Francisco, ¿quiere decir algo? Sí, pastor. Amén, qué bueno. Coincidiendo con el tema que usted nos está explicando aquí, la semana pasada ya ve que estuvimos hablando acerca de esa roca, ¿verdad? ¿Quién es nuestro líder, nuestra cabeza, como en la iglesia espiritual, no en una iglesia de nombre, no en una iglesia, en una institución? Acordando, cuando Cristo en el Evangelio dio la gran comisión, en Mateo 28, en el versículo 20 dice que Él estaba con sus 12 discípulos y los llamó y les dijo, Él les enseñó que guardasen todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está llamando a sus discípulos, a los que Él había elegido. Y en Lucas 24:44, también Cristo, estando con sus discípulos, les dijo: estas palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Y luego dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitándole al tercer día. Es decir, Cristo los reúne y les da un mandamiento de ir. Después los reúne y les da el entendimiento. Esa parte que dijera. Después viene Pablo en la iglesia de Tesalonicenses y él primeramente da un ejemplo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, de que él estaba trabajando por la iglesia y que él todo lo hacía por la iglesia, y lo voy a leer para que veamos el ejemplo que Pablo le da. Dice: porque os acordaos, hermanos, de que nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos de Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Es decir, está dando un ejemplo de cómo el creyente debe de comportarse en cada iglesia. No querer apropiarse, no querer hacerse vano, no querer enriquecerse, sino el propósito de cada hermano, de cada creyente, es anunciar el evangelio de Cristo y reunir a la iglesia de Dios. Después me salto al versículo 13, porque este versículo es algo glorioso. Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino es en verdad la palabra de Dios. Dice: la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo, en Cristo Jesús, que están en Judea. Wow, hermano. Has leído unos textos maravillosos, Valentina. Siente ánimo de opinar, porque que ha sido glorioso, de verdad. Gracias, Francisco. Sí. Inmensas, mi hermano. Vamos, Valentina. Siguiendo en esa misma línea de pensamiento de que un discípulo de Cristo ama a su iglesia, teniendo en cuenta que él está representando a Cristo,
Esto no es solamente el domingo, sino todos los días, su manera de vivir afuera, en las áreas que se relaciona, de trabajo, en su casa, en todas partes. Él está consciente de que él está representando al Señor y que debe ser un buen testimonio para los de afuera. Muchas veces tenemos un buen testimonio dentro de la iglesia, pero cuando salimos afuera y miramos a ver, escuchamos que no. Las personas muchas veces viven de una manera aquí y otra manera muy distinta, nada que ver con lo que la Biblia enseña fuera de la iglesia. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos evaluar en nosotros mismos y en otras personas, porque la Biblia habla de los frutos. Yo creo que es importante. Amén. Amén. Frutos, testimonio. Cristo es quien imparte el conocimiento, el entendimiento. Él es la fuerza. No debemos buscar honra. Esos han sido los textos leídos. Méritos, grandeza, porque finalmente somos siervos. Somos siervos. Y como siervos debemos comportar. 1 Corintios capítulo 1 y 2. 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está. ¿A quién describe? Y a todos los llamados. ¿Cómo eran llamados ellos? Por medio de la palabra de Dios, por medio del mensaje de llamados santos. A los santos. Ese es el enfrentamiento que le está dando estos versos a lo que la iglesia había perdido. No, olvídate de esos textos. Nosotros somos los que santificamos y escogemos lo que han de ser llamados santos. ¿Qué dicen? Pues ¿desde cuándo esto se ha dicho? ¿Cuándo fue que perdimos esto? ¿Se entiende? ¿Cuándo fue que esto pasó? Pero sí. Es interesante que este versículo dice que para nosotros pudiera ser como, si uno no lo piensa, contradictorio, pero no es así, Okay, redundante más bien. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, Dios me santifica, pero yo, como la parte responsable mía, yo estoy llamada a ser santo y portarme como santo. Porque esa es la santificación progresiva. Es una parte que Dios hace, una parte que hace el hombre, es su responsabilidad. ¿Nosotros podemos dejar de aspirar a ser cada vez más santos? ¿O ya tenemos un grado de santidad que, wow, ya para qué más? Además yo me comparo con fulano y si me queda corto, ya yo estoy bien. Si yo veo que el hermano se me quiere pasar, pues entonces yo sigo con gente haciendo más santo, más santo. Esto no me va a ganar a mí en santidad, ¿está loco? Bueno, ahí ya ¿Verdad que no es así? Ahí ya dejo la santidad a un lado, pastor. Exacto. Hay una santidad que es posicional, la que Dios hace. Te posiciona como santo. ¿Qué es lo que Dios hace cuando te llama? Te aparta para Él. Eres un santo. Ahora tú vas creciendo, dejando el viejo hombre para establecer el nuevo. Llamados a santificación. Esa es la parte. Pero somos santos. No es, lo estoy llamando para ver si ustedes califican para ser santos. Eso yo no lo veo en el texto. Ustedes no ven en el texto eso. Yo estoy mirando a ver si ustedes califican para ser santos. No, ya Él te apartó para Él. Romanos 1, 7 y 8. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Lo puede leer otra vez? ¿No? El 7 y 8. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nuevamente es un llamado al crecimiento a la iglesia, llamados a ser santos. Está en usted interpretar ahora aquí. Claro. Bueno, Pablo está diciéndole exactamente de que ellos están haciendo hacedores de la palabra y eso es una parte fundamental en el cristiano, es nuestro ejemplo. Lo que dijimos, los que viven aquí o ya afuera son otra cosa. Entonces él le está dando gracias a Dios porque se divulga todas esas cosas. Bueno, verdaderamente son cristianos, son creyentes apartados por Dios. Sencillo, no tienen ningún problema, son llamados a ser santos. El 6 dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. También llamados a ser de Jesucristo. O sea que si están ahí, eso también va a ser a ver si tú eres llamado para Jesucristo. Es que es un caminar. Tú has sido llamado para ser de Cristo y tú has sido llamado para ser santo y para vivir en santidad y para hacer luz en esta tierra. Entonces por eso cuando Pablo generaliza, yo estoy escribiendo a ustedes que son apartados para Dios, que ustedes son los santos de Dios. Llegó la comida. Vamos a orar. Hechos 11:26. Hechos 11:26 y también que otra persona busque a Mateo 16:18. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Noten que todo este párrafo nos está diciendo que ese es el evangelio y esos son los hijos de Dios. Que viven en santidad, procuran agradar a Dios, se apartan para Él. Todo es llevando a los hermanos a entender de que yo decir o creer que yo tengo la autoridad para hacer contigo con respecto a tu vida espiritual no es real. Yo soy el que perdono hombres. Yo soy quien te dice si eres santo o no. Eso todo lo están contradiciendo. No, es en Cristo Jesús. Nadie tiene la autoridad para decirle, acércate a nosotros y te vamos a hacer puro. Yo no puedo decirle al hermano Francisco, venga acá Francisco, porque yo lo veo que usted últimamente no está tan santo, pues yo lo voy a santificar, lo voy a hacer santo. Solamente con 3 visitas a mi casa usted verá que usted va a salir como el hombre más santo que usted jamás ha soñado. ¿Cree que yo podría hacer eso? Y Francisco iría allí, ay, pues yo quiero ser santo. Yo quiero ir entonces a la casa del pastor Billy para estar ahí. Entonces ser santo. Se va a llevar una gran decepción. Porque no lo voy a lograr. ¿Quién es que hace eso en mi vida? No la iglesia, no los hombres, nadie puede hacerlo. Eres tú. Reconociendo a aquel que verdaderamente lo puede hacer. Ok, Mateo, a ver. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la de nada va a prevalecer con esta iglesia donde Cristo es la roca. Y eso no quiero irme más allá, porque la roca no es Pedro, sino Cristo. Y el que está fundamentado sobre Cristo jamás va a flaquear. Usted se imagina, yo no entiendo esta lógica de esta persona. ¿Cómo yo puedo creer que si yo me asiento sobre la base de Pedro, voy a ser una fortaleza tremenda? Dice, es como decirle, como si Cristo le dijera, dijimos eso la semana pasada también,
Donde Cristo le dijera, bueno, Pedro, mira, ya no va a ser suficiente, olvídate de mí, ahora yo te voy a dejar todo eso a ti. Todo el que confíe plenamente en ti y crea en ti como esa roca, entonces va a crecer y se va a fortalecer. Todo lo demás que hemos leído y hemos visto aquí se derrumba. Ya Cristo no es el autosuficiente, ya Él no es el fundador de la iglesia, ya no Él no es la principal piedra del ángulo, sino que ahora Cristo, por esa revelación que Pedro hizo, wow, es que tú eres increíble, no te lo reveló sangre ni carne, por eso te voy a dar el mérito de traspasarte lo que yo he estado haciendo a ti. ¿Verdad que no tiene sentido? Por eso le dije, mi hermano, usted no se imagina la cantidad de sacerdotes católicos romanos que dicen, yo no sé por qué estamos enseñando eso aún todavía. Esto no se sostiene. No lo pueden sostener. Pero no les importa, hay que seguir porque esto le da fuerza a ese hombre que está ahí llamado Papa. Ellos mismos no lo pueden sostener porque no tiene de dónde agarrar. Porque la fuerza de todo este crecimiento de su iglesia es Cristo. Únicamente en Él está nuestra santificación, en Él está nuestra seguridad, en Él está la sangre de Cristo derramada en la cruz, Él que nos limpia de todo pecado porque es vida. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más refuerzo necesitamos? Si Él mismo nos prometió, voy a estar con ustedes todos los días hasta el último día, dándonos seguridad. Y Apocalipsis nos dice que Él está en el monte de Sión como si fuera un capitán peleando por nosotros. Oh, señores, además lo que se enseña para destruir lo que es la enseñanza de este evangelio. Por eso es que yo no creo que estuvieran contentos ni cómodos al escribir esto. En letras las palabras suenan un poquito más suaves, pero en eso, lo que ellos estaban viviendo en ese momento era realmente una incomodidad al notar que todo lo que es el evangelio se estaba destruyendo. No lo podían tolerar. Son errores fundamentales, decían ellos, incluso conductas impías, donde la palabra de Dios nos dice que solo Cristo, solo Él es el Señor, Él es la fuerza, Él es el sostén, no los hombres, nadie. Y por último vamos a leer a Corintios. Vamos a saltarnos, esa es otra parte de Mateo. Primera de Corintios capítulo 5, 1 al 9. ¿Quién quiere leerlo? Primera de Corintios 5, 1 al 9. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Están mirando? Al 9. Hasta el 9, sí. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino de panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aquí sería tal día. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Generalizando el texto, porque es lo que tenemos que hacer aquí para poder entender el sentido de lo que ellos nos están diciendo. Hay un problema de pecado en Corintios. Vamos a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Sí ven? ¿Qué dice el texto? Llévenlo a Cristo.
Si se rehúsa, sáquenlo y ténganlo por gentil y publicano. Le quita la autoridad a los hombres y se la da a Cristo. Es en Él todo lo que se haga para guiar a la iglesia. Debemos decir: Señor, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué nos dices tú? Tú empiezas a leer la palabra de Dios, comienzas a ver las direcciones de Cristo, comienzas a ver el Evangelio, la pureza de su santidad, lo que es en sí la iglesia y la labor de los hijos de Dios al ejercer sus dones y ponerlo, derramarlo allí en esa situación donde la iglesia está enfrentando un problema de pecado. La iglesia se une y saca todas sus capacidades para decir: esto es lo que debemos de hacer. Nada que violente a Cristo en sus enseñanzas y su pureza, aquí haremos. Haremos lo que está sujeto a las direcciones de Cristo. Y esa fue la recomendación. Miren enteramente en todo a Cristo. Él es la dirección a seguir. Y si no se somete ni le interesa a Cristo, pues entonces sáquenlo. No es nuestro. Da la casualidad gloriosa de que este hombre se arrepiente, y en 2 Corintios Pablo, basta de decir eso, Pablo entonces allí ruega por él, porque aquel hombre había reconocido tanto su falta que ahora estaba tan triste. Dice Pablo, no sea que fallezca. Wow, es increíble, hermano, cuando un pecador se arrepiente y reconoce su pecado, que eso puede pasar en las iglesias. Pero ¿saben por qué pasa eso? Cuando tú haces lo que Dios te dice que hagas. Cuando tú tratas de complacerlo: no fue tan malo, nosotros vamos a ver cómo te ayudamos. Tú solamente, mira, tú conoces al Padre, ¿verdad? Que es tu Padre nuestro. Pues nosotros tenemos una oración magnífica que habla del Padre nuestro. Rézate 5. Pero tú has visto realmente a María, la intercesora. Oh, qué mujer tan pura, tan santa. Mira, y es glorioso. Tienes al Padre nuestro y también tienes ahora la de la Ave María. Rézalo. Mira, eso va a desaparecer y vamos a estar en paz aquí todos. Te sentamos ahí y estás sentando a un impío engreído que va a seguir fornicando. ¿Se entiende? Porque no fue reprendido por Cristo. Deja que el Evangelio de Cristo sea el que haga. Te duela a ti o no lo que estás haciendo con esa persona que te enfada. Sí, Francisco. Pastor, lo que usted dijo, que cuando nosotros debemos preguntarnos, ¿verdad?, cuál es la dirección que Dios, que Cristo nos deja en su palabra para que nosotros sigamos creciendo y siguiendo construyendo a su iglesia de Dios. Me trajo a la mente este pasaje donde Pablo le da consejos a Timoteo. En el capítulo 2 del versículo 10, le dice Pablo: pero tú has seguido mi doctrina, número 1, conducta, exacto, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero los versículos siguen ahí, porque él le sigue diciendo, dice: persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía y en Iconio, en Listra, y persecuciones que he sufrido, dice, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice: pero tú persiste en lo que has aprendido. No importa lo que pase. Y te persuadiste sabiendo que lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación
por la fe que es en Cristo Jesús. No te apartes. No te apartes de todo lo que te estoy enseñando. Eso es todo. Y esa fue la recomendación para resolver un problema de pecado en la iglesia. No te apartes de mí ahora. La tentación está ahí. Queremos resolver las cosas como queremos. Y las personas que están en el agravio siempre tienen una solución de cómo es que debieron haberme tratado. ¿No se han fijado en eso? No lo hicieron de esta manera. Debieron haberlo hecho de esta manera. Y algunos hermanos son arrastrados. Por eso es que la firmeza de ese evangelio de Cristo, su santidad y su pureza debe permanecer. Y ellos estaban diciendo, es que esto se perdió. Al igual que hoy, esa iglesia que ellos están reprendiendo, ellos se acomodan a cómo vaya el sistema. Porque ellos quieren negociar con el mundo, estar en paz con todo lo que el mundo ofrece y ser amigos. No todo el mundo busca de Dios, no importa que tú seas musulmán, no importa que tú seas un budista, no importa que tú seas lo que sea que salga. Si tú dices Dios, tú estás bien. Todos los caminos conducen a Dios. Los pasajes que hemos leído están diciendo todo lo contrario de lo que es la iglesia de Cristo. Todo lo contrario. No es amigable, no es hacerte amigo. Aquí está mi corazoncito, ven acá, ponte ahí. Sí, yo te voy a querer, pero fíjate, tú estás en pecado. Debe corregir esto. Debe trabajar en tu vida. Por eso es que cuando algún hermano hace lo que Dios tiene que hacer y corrige a un hermano y luego ese hermano se va de la iglesia, decimos, es que debió tener más cuidado, ¿por qué no lo trató de esta manera? No, ¿qué cuidado? Dile que está mal y se acabó. ¿Cuál es el cuidado? Usa sí todo lo que tú tengas como sabiduría y todo, pero no dejes de decirle lo que es el Señor, porque Dios te va a pedir cuenta. Perdiste la oportunidad, porque, ay no, yo no quiero perderlo, Él se va a ir, que se vaya. Tenga su corazón en paz, porque usted quiere obedecer al Señor. Y hágalo con un amor rebosante. Yo lo hago porque en verdad yo a ti te amo y lo que estás haciendo no está ayudando al cuerpo de Cristo. Los problemas de pecado se resuelven con el evangelio de Cristo, no con el que nosotros inventemos para ganar los hombres. No inventemos un evangelio para ayudar a la iglesia de Cristo, porque no estarás ayudando, estarás haciéndole daño. Aún la llenes de personas. Vamos a orar. Padre glorioso, bendito Señor, ¿qué nos ha pasado? La iglesia está confiando más que lo que yo en mi vida había visto en los hombres, en los gobiernos, en personajes cristianos maravillosos. Los miran primero a ellos y luego tu palabra, y luego las direcciones y los principios que en ellas se encuentran. Aquellos hombres posiblemente lleguen a creerse que lo están dando todo por ti, pero al mismo tiempo descuidando sus iglesias a las que tú les has llamado. Porque ahora tienen que hacer grandes conferencias para ayudar a muchos en diferentes lugares, porque ya ellos son grandes. Ten misericordia, Señor. Y sí, síguelos utilizando, pero también ayúdale a entender a qué tú los has llamado. Una vez eso esté claro, que hagan lo que tú le has llamado a hacer. Gracias, Señor, porque te lo pedimos a ti todo, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Siempre. Amén.